Bienvenidos a Proyecto Iluminación. Yo soy Carla. Y yo soy Abel, y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia y de varios meses de charla acerca del significado de la vida. Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad. Te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Proyecto Iluminación. El día de hoy vamos a platicar sobre el ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo se definen? Entre otras cosas. Así es, un término súper interesante que pues en el día a día lo utilizamos, ¿no? Tienes un ego muy grande, eres muy egoísta, hay que desvanecer el ego, hay que desaparecerlo, eliminarlo, el ego es el problema. ¿Realmente sí o no? Lo vamos a tocar desde varios puntos de vista, como ya dijo Carla, desde la parte espiritual, desde la parte psicológica, y vamos a ver qué es el ego desde nuestras reflexiones para que te sea útil al final del día en tu día a día, en tu forma de vivir y en tu forma de percibir el mundo. Sí, porque fíjate que justo me tocó hace poco, bueno, me ha tocado varias veces, pero cuando mencionas la palabra ego, a veces hay personas que se ofenden, ¿no? Y ahorita vamos a ver por la cuestión de los significados, pero sí es como que no, es que el ego, y todos, ay, claro que no, ¿cómo que el ego? O sea, ¿por qué hablas de eso? Entonces eres tú, ¿no? Y dices, a ver, bueno, es que no estamos en el mismo canal. Sí. A mí una vez una psicóloga me dijo, tienes el ego muy grande, Abel. Y yo lo sentí como una súper mega ofensa. Claro. Pero me puse a pensar después, ¿y qué fregados es el ego? O sea, ¿por qué me ofendí? Cuando te das cuenta que el ego pues, es una palabra en latín que significa yo, pues te dijo, tienes un yo muy grande. ¿Cuál es el problema con eso, no? Pero para eso vamos a ir primero desde la psicología viendo qué es el ego, ya luego desde la parte espiritual, por qué tanto se habla hoy en día de que tenemos que desvanecer o eliminar el ego. Eso es algo pues, importante a tomar en cuenta. Así es. Entonces, bueno, a ver, platícanos, según Freud, ¿qué era el ego? Según Freud, ustedes saben, bueno, Freud divide la mente, la divide en tres partes y le llama ego, ello y superyo, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo así. Digamos que el ego, que como les dije es yo, estoy en medio del superyo y del ello. ¿Qué es el ello? El ello es este cúmulo de instintos que nosotros los seres humanos tenemos, este conjunto de impulsos que nos llevan a querer cosas. Si no tuviéramos el super yo, pues cualquier cosa que se nos antojara, íbamos por ello. Imagínate, no sé, los bárbaros o personas muy bestiales, ¿no? Que se me antoja algo y voy por ello. Y lo que sea. Y lo que sea, ¿no? Como un animal, muy animalesco. Eso es el ello. Sin embargo, el yo o el ego va siendo consciente de eso, nace y comienza a tener un sistema de creencias, una cultura, gracias a la religión, la educación y todo el conocimiento que ya hay en este mundo. Cuando aparece ese niño, comienza a hacer dos cosas. Una, a saber que existe independiente de los demás. Eso es el ego, el yo, que es la conciencia de individualidad, que más adelante veremos qué tan bueno o malo es o adecuado o no, que te identifiques contigo misma o contigo mismo. Pero el super yo es el cúmulo de expectativas, deseos, de lo que quieres lograr allá afuera, pero producto del deber ser, de la cultura, de la educación. Por tanto, el yo todo el tiempo está peleando entre lo que mi instinto me dice, o también puede ser tu intuición quizá, y lo que los deseos por la sociedad impuestos, la cultura, la educación, quieren que sea de mí. Entonces es una lucha constante entre estas dos, y lo que hace el yo o el ego es ser consciente de qué quiere lograr. Entonces se me antoja decirle a esa chava que no sé qué, pero no lo voy a hacer porque es mal visto. Claro. ¿Sí? Se me antoja ese ello, no lo hago, lo que te limita, ¿no? No lo tienes que hacer, es el super yo. Quien decide al final es el ego, el que decide. Problema si no podemos controlar nuestro propio ego. Claro, bueno, y eso es lo que dice Freud desde la parte psicológica, ¿no? Que al final ahorita vamos a ir viendo cómo se empata un poco también con lo que ahorita mencionaste, la parte de la intuición. Pero esto de las creencias se me hace súper importante mencionarlo porque definitivamente nosotros nacemos sin tener ni una sola creencia. O sea, es como nacemos totalmente con conciencia pura, ¿no? Exacto. O sea,
muy inocentes, muy como curiosos por el mundo, porque estamos empezando a experimentar sensaciones, estamos empezando a ver qué es la comida, dolor, siento esto, siento lo otro, pero no hay un sistema de creencias, ¿no? Entonces, eso se me hace muy padre porque desde que nosotros estamos en el último trimestre de embarazo, hasta los 7 años, nuestro cerebro se encuentra en ondas teta. Y estas ondas son precisamente de hipnosis. Claro. Entonces está súper interesante porque dices, durante 7 años de vida te programan para precisamente esto que tú decías, que dice Freud, que es la parte del super yo, donde qué es lo que tienes que lograr, cómo tienes que pensar, cómo tienen que comportarse los demás contigo, tus necesidades, qué es lo que quieres de acuerdo a la sociedad y a la cultura, ¿no? No realmente tú qué es lo que tú quieres, sino te lo van como programando literalmente. Estos 7 años son súper importantes y a mí algo que me impactó es que definitivamente la mayoría de los adultos vivimos de manera automática con los programas que se nos pusieron estos 7 años de vida, ¿no? Entonces, esto es para mí impactante. Y lo interesante y lo padre aquí es que el ego, de acuerdo a la parte psicológica, como mencionas, es meramente el yo sin necesidad como de estas creencias que te impusieron, sino es descubrir qué es lo que tú realmente quieres, ¿no? Claro. Hablando un poco de la parte psicológica. Ahora, el yo, les decía ahorita, pues depende de qué tanto tú controles o no controles el ego. No sé si lo voy a decir bien desde el aspecto psicológico, pero metiendo la otra teoría de Freud de conscientes, inconsciente, subconsciente y todos los demás, pues de alguna manera, si el yo está muy colocado en el inconsciente, tú sabes que el inconsciente controla más del 90 y tantos % de nuestras funciones y nuestras decisiones. Si yo dejo al ego completamente en el inconsciente y mi pasado, mi disco duro tiene información del pasado que es caótica, de sufrimiento, programas tóxicos, creencias limitantes, pues ahí te encargo todo lo que va a estar decidiendo el ego hacer. Pero yo creo también, y desde la psicología, que nosotros podemos ser muy conscientes, o sea, llevarlo al consciente, al yo, ser muy conscientes de mis impulsos, del ello, ser muy conscientes de mis deseos, del super yo producto, y ser muy conscientes de la sociedad. Exacto. Y empezar a tomar mis propias decisiones. Exacto. ¿No? Eso sería como algo muy, sin meternos todavía en espiritualidad ni nada de realización, sería algo ideal, que el yo, de alguna manera, sea consciente en cada momento, por lo menos en la mayoría, para que tus decisiones sean más hechas por ti mismo, por ti misma, y no producto de los deber ser, tener que ser. Exacto. Y bueno, nada más para mencionar rápido, de la manera coloquial o como todo el mundo conocemos la palabra ego, tal cual, es una valoración excesiva de uno mismo, ¿no? Que es al final un concepto, que ahí está la definición, pero que se contrapone con todo lo que vamos a estar hablando durante todas las sesiones. El ego no quiere decir que te valores en exceso, digo, es parte de, pero no nada más es eso, ¿no? Son otras cosas y otros temas. Es lo que decíamos, ¿no? Que si te dicen tienes un gran ego o demás, lo vemos como negativo. Exacto. Pues simplemente no puedes vivir sin un ego, o sea, bueno, de acuerdo, desde el punto de vista psicológico, pues no, porque es la identificación del yo. Entonces no voy a andar por la calle diciendo no soy nadie, soy todos, o sea, eso sería como, suena locura. Quizá en la plataforma espiritual, y ahorita lo vamos a ver, cambia. Entonces nada más para que quede claro, el ego por sí mismo, psicológicamente, no es malo ni bueno, simplemente es esta entidad con la que naces. Sin embargo, ya los extremos, o sea, el egoísmo, el egocentrismo y todos estos como condiciones mentales que nacen del ego, eso sí ya podría verse como algo negativo. Entonces, una cosa es tener ego y otra cosa es ser egocentrista, no sé qué. Todas las derivaciones y condiciones mentales que nos llevan a sufrir, eso ya podría ser una condición negativa del ego, no el ego en sí mismo. Claro. Y bueno, hablando un poquito de cómo otros conceptos, ¿no? Ya enfocándonos más a la parte espiritual y algunas definiciones de autores y todo esto, yo escuché una definición de Luca Cervetti que me gustó mucho. Él es argentino, inicialmente, si no me recuerdo, era músico y después empezó a ir un poco más a la parte espiritual, es escritor y todo este tema, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo menciona él, porque él dice que el ego es realmente una función de la divinidad. Es decir, nosotros estamos aquí y el ego es lo que nos permite precisamente tener como esta identidad, el estar en este mundo, el vivir de manera tridimensional, el poder sentir, experimentar y todo este tema. Pero él dice, como todo, el ego puede vibrar alto o puede vibrar bajo.
Entonces, él no menciona, como en otras cuestiones espirituales, que se tenga que disociar el ego, o sea, que se tenga que eliminar completamente, ¿no? Pero sí menciona que puede vibrar bajo o puede vibrar alto. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros vibramos con un ego bajo, pues hay sufrimiento, hay tristezas, hay enojo, hay ira, hay coraje, hay separación, ¿no? Que era lo que decías ahorita, de, yo no soy nadie, pero es como un entendimiento, más que nada una claridad de cuando vibra bajo, yo no logro percibir realmente esta conexión con el resto del mundo o inclusive la tierra, ¿no? Sí. Simplemente me veo como separado. Yo soy separado y a mí déjame en paz y yo soy yo y a ti qué te importa. Exacto. Y lo que yo hago con mi vida y todo este tema, ¿no? Que también lo mencionaban los nativos indígenas, que esto se le llamaba huetico, si no me recuerdo, que es el virus del egoísmo, ¿no? Ellos lo mencionaban así, que era una persona que solamente le importa el yo, Exacto. ¿no? Entonces eso es el ego, pero vibrando bajo. Pero menciona Lucas que cuando el ego empieza a vibrar alto y está equilibrado, realmente puede ser muy útil para el bienestar y para que nuestro verdadero ser se manifieste a través del ego. Es decir, a través de mi personalidad, o sea, a través de Carla, yo manifiesto mi verdadera esencia, que es amor incondicional, que es felicidad, plenitud, altruismo, empatía y todo este tema que habla un poco del compartir, ¿no? Por eso decía él que Jesús y Buda no disociaron su ego, pero lograron a través de su personalidad y de su identidad compartir y expandir su ego con el resto de la humanidad para como, ¿cómo se dice? Pues sí, como compartir y darles herramientas a las demás personas de que ellos mismos puedan darse cuenta y puedan ser conscientes que son mucho más que solamente una identidad. Claro, totalmente de acuerdo. Y yo te decía hace rato que el ego para mí no es un sustantivo, es como un verbo, es un proceso. Entonces, es un proceso mental que existe y mientras existamos, desde mi punto de vista, este proceso seguirá existiendo. Pero cómo lo utilicemos, cómo lo llevemos a cabo, si lo vemos como una plataforma para avanzar, para lograr cosas, para ser felices, etcétera, es muy diferente. Entonces, ¿a qué me refiero con que no es un sustantivo? Cuando decimos hay que eliminar el ego, lo vemos como si tuviera algo aquí que debe de ser quitado. Exacto. Y no, o sea, no está el ego en algún lado. Por tanto, si no está en algún lado, desde este punto de vista que yo estoy manejando, pues no es un sustantivo, es un proceso. El proceso de identificarme, el proceso de saberme separado de los demás, el proceso también incluso de saberme interdependiente de los demás. Es un proceso. ¿Cómo lleves a cabo este proceso? Que es lo que dice este autor. Vibrar alto sería llevar a cabo este proceso, pero para unirme a los demás, para contribuir, para manifestar la grandeza que tengo, la bondad, el bodhicitta, como dicen en budismo, que es la compasión. O vibrar bajo, el mismo proceso, pero para saber que yo soy más chingón que los demás, para siempre estar buscando competir, para ganar, para satisfacer mis deseos, etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora, desde el budismo, por ejemplo, y voy a combinar un poco del budismo como yo lo interpreto, ¿no? Sí, claro, bueno, todo esto es interpretación nuestra al final. Exactamente. De cuentas. El ego también buscamos de alguna manera desvanecerlo, pero ¿qué es desvanecerlo desde este punto de vista? Es buscar que el proceso mental evite dos cosas que son las que nos ocasionan sufrimiento en el ser humano: el apego y la aversión. ¿Qué es el apego? Fíjate, apego. O sea, el ego en sí mismo no es el problema, es el apego. El apego sería el yo exagerar las cualidades positivas de cualquier objeto, persona o idea. Por ejemplo, la religión. Mi religión es la más fregona y es la que está por sobre las demás. Ya la regué, me apegué. Y si no la tengo, si no sostengo esa idea, si los demás no la sostienen, sufro, ¿no? Y peleo. Mi auto, mi dinero, lo que sea, exagero las cualidades que no las pueden tener, no las tienen, tú se las das, tú se las proyectas y te hace sufrir, porque en algún momento eso que tienes va a desaparecer. O sea, dos cosas del budismo que aparecen importantísimas es la impermanencia. O sea, todo es impermanente, claro. Y la separación, o sea, todo lo que está unido de alguna manera se separa. Te mueres, se separa tu cuerpo, ¿no? Y la otra es la aversión, que es exagerar las cualidades negativas de las cosas. Y entonces el tráfico, esa persona que no me gusta cómo habla, etcétera, exagero demasiado y sufro porque lo tengo presente. Sí. Entonces, ¿qué sería llevar a cabo el proceso adecuado del ego o el desvanecimiento del ego, entre comillas? Sería empezar a ver las cosas como son y no como aparentan. Aparentan cualidades negativas, cualidades positivas. No es cierto.
yo se las otorgo por mi capacidad de percepción y de interpretación y de atribuir significados y etiquetas a las cosas. Por tanto, desde el budismo, el ego lo tenemos que utilizar de alguna manera para ver con sabiduría, así se le llama. Sabiduría, repito, es ver las cosas como son, no como aparentan, que por supuesto no es algo tan sencillo, pero incluso en Curso de Milagros esa es la idea, ¿no? Ver con una percepción correcta. Sí, porque creo que va más enfocado, bueno, la manera en como lo que yo he interpretado un poco de Curso de Milagros y todo este tema es ver con claridad. O sea, es decir, darte cuenta que esto que tú mencionabas no es que las cosas tengan esas cualidades, sino que yo se las doy, pero de acuerdo a que a todas estas creencias, a todos estos programas que, como dijimos ahorita en un inicio, nos han puesto durante todos los años de nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo me engancho a estas creencias, a estos programas, y yo no tengo esta flexibilidad de decir, bueno, voy a irme un poquito más para acá, a ver si alcanzo a ver las cosas de otra manera, yo me quedo en donde mismo y ese es el problema, de ahí el sufrimiento, ¿no? O sea, de ahí toda la gente que tiene algún tipo de sufrimiento, sea el más mínimo que sea, o sea, de que no tengo el cuerpo perfecto, mi marido no recoge los calzones tirados, o sea, cualquier cosa que nos cause algún conflicto es que estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva. Exacto. Y no las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son las cosas objetivamente? Cuando te empiezas a quitar la palabra me, mi o todo lo que a ti te involucra como tal, las cosas empiezan a tener un significado diferente. O sea, no es lo mismo decir, mi marido me gritó, a decir, mi marido gritó. O sea, ya desde ahí le empiezas a quitar ese poder, ¿no? De la percepción y del apego a mí me hizo. O sea, yo estoy separada de él, por lo tanto, a mí fue la que me humilló, me gritó, o sea, ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo estamos de que a mí, pero en el momento en que nosotros quitamos esa parte y decimos, a ver, pues él gritó, punto. O sea, a mí no me hizo nada, ¿no? O sea, esa es la percepción que yo estoy teniendo y lo que yo estoy interpretando de eso. Por eso en un curso de milagros me gusta cómo lo plantean, que al final regresamos a lo mismo. A lo mejor en psicología no puedes eliminar el ego porque es tu identidad como tal para este mundo, ¿no? Y Lucas Cervetti también lo menciona, no es que lo elimines, es simplemente que lo expandas. Exacto. Y que lo utilices para manifestar tu verdadero ser, ¿no? Pero en un curso de milagros hablan un poco de eliminar por completo el ego, como viviendo desde el amor. Es decir, ellos te dicen, tienes dos maneras de vivir la vida, desde el amor o desde el ego. ¿Y qué quiere decir esto? Desde el ego es decir, me gritó, me ofendió, y entonces yo ya interpreto y me estoy enganchando emocionalmente con ello. Me creo mi propia realidad, producto de mi experiencia pasada. Exacto, porque el ego vive en el pasado y en el futuro, ¿no? Entonces todo el tiempo me lo estoy creyendo, me lo estoy interpretando de una manera en que yo quiero, ¿no? Y por el otro lado, si lo vives desde el amor, es, a ver, esta situación, ¿para qué me está sucediendo, no? O sea, ¿qué aprendizaje puedo ver de aquí? ¿Realmente quiero esto? ¿Escucho mi intuición? Algo me dice que sí, algo me dice que me quede, algo me dice que me vaya, algo me dice que esto está bien, que no está bien, para mí, porque no hay bien y mal general, ¿no? O sea, y esto es bien importante entender, el ego etiqueta siempre, y siempre está esta conciencia dual de la separación, ¿no? Que hablamos un poco de eso. Pero cuando lo vemos desde una conciencia no dual o una conciencia cuántica, o el curso de milagros menciona desde el amor, entonces entiendes que no es que esté separada, sino que todo es como una proyección de tu propio ego, al final de cuentas, de esta personalidad y todas estas heridas que traemos dentro, y entonces es una gran oportunidad para aprender de esa situación, para conocerte, que eso es lo más increíble. O sea, yo esta oportunidad de tanta oscuridad o de tanto dolor que estoy teniendo en mi vida, la puedo vivir desde el amor y entonces me puedo conocer. ¿Cómo? ¿Qué herida me está tocando? Bueno, me está tocando la herida del rechazo. ¿Y por qué me toca la herida del rechazo? Porque cuando yo estaba niña a lo mejor mi papá no me quería. Entonces activo eso y ya tengo la parte desde el amor de decir, quiero sanar esa herida, ¿no? Perdono. Perdono a mi papá, yo entiendo y empiezo a entender que él también tenía sus programas, que él también vivió de acuerdo a a su ego, a todas esas creencias que él tuvo, y entonces puedo trascender literalmente esa situación y conocerme a mí quien realmente soy, que esto me encanta, que es amor. Claro. Podemos decir que en la parte más, en un primer nivel, ¿qué sería desvanecer el ego o disminuirlo? Pues una sería entonces, y voy a hacer como un resumen, sería entonces vivir más en el presente, utilizarlo como un proceso para generar para sacar el ser que llevamos dentro, para generar compasión, amor,
hacia los demás, para llevarnos a las altas necesidades de las que hablaba Abraham Maslow, ¿no? La belleza, la contribución, el crecimiento. Pero en la parte más estricta, que es eliminarlo por completo, podría ser sí vivir en el presente desde el amor y eliminando la percepción, o por lo menos la interpretación. Más bien eso. Sé que esto puede ser muy complicado pues, de imaginar que se pueda, digo, yo no lo he hecho, pero es que tú puedas ver todo sin una interpretación. O sea, eso sería realmente que el ego no está hablando, se ha ido. ¿Es posible, no es posible? No lo sé. No sé si cuando te budificas, cuando te iluminas, cuando te cristificas, o dependiendo de la religión, logres esta sabiduría de ver las cosas como son, no como aparentan. Pero quizá esto que acabas de decir es un primer paso. Ya no veo a mi papá como el que me hizo esto, me abandonó. No, ya lo veo como alguien con ciertos programas, que igual yo tengo programas de ese tipo, que igual otras personas tienen, y entonces no me engancho, no me duele, no lo sufro, más bien genero empatía y compasión, ¿no? Y digo, esta persona me grita, no me grita a mí, esta persona grita porque trae condiciones, que pues bueno, sí, o sea, claro, son sus entiendo. programas. Ajá. Sí, a otra persona si le digo lo mismo, no va a gritar, va a hacer otra cosa. Claro, hay una frase que a mí me encanta que leí en un libro, ya no me acuerdo el libro que era, pero era también un poco el tema espiritual, que decía, cuando tú dices, quiero entenderte, es que jamás vas a poder entender a la otra persona. O sea, jamás. ¿Por qué? Porque esa persona vivió durante toda su vida con ciertas situaciones que tú jamás vas a vivir en ese mismo momento, en esa misma situación. Y bien lo decía Marta Salvada en un curso de milagros, ¿no? O sea, si tú naces con los mismos padres, en las mismas circunstancias que nació el otro, un violador, por ejemplo, tú vas a ser también una violadora. Por supuesto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque viviste exactamente en las mismas circunstancias. Entonces es muy complicado decirle a alguien, te entiendo, porque no lo vas a poder entender, todo lo que vivió. Pero me gusta mucho esta frase que dice, entiendo que no voy a poder entenderte. Y a pesar de eso, te amo. Claro. Y eso para mí es como, qué padre. Wow, sí, porque es como, sé que no te voy a poder entender, pero realmente siento un amor genuino por ti, por el simple hecho de que eres, ¿no? Y por ejemplo, en un video que escuché, mencionaban algo que me gustó mucho, que era la parte del ser, o sea, que realmente tenemos esta dualidad, ¿no? Que se puede llamar oscuridad y luz, o se puede llamar ego, amor, ¿no? Cualquier cosa. Pero al final ellos mencionaban que el ego está como arriba, como si fuera un mar, y estábamos arriba. Entonces, todo el tiempo con pensamientos, todo el tiempo analizando, todo el tiempo queriendo poner etiquetas, juzgando, creando juicios, todo este tema, ¿no? Y entre más abajo nos vamos, o sea, entre más profundo entramos al océano, pues más tranquilidad, más paz, ¿no? Entonces ellos decían, tu verdadero ser está abajo del océano, ¿sale? Tu ego, tu pensamiento, tu análisis, todo este tema está por arriba. Entonces siempre hay como un cierto oleaje, un cierto caos, por así decirlo, ¿no? Entonces decían ellos, cuando tú vas hacia abajo, cuando vives el presente, que era lo que mencionabas ahorita, que yo creo que todos lo hemos hecho, o sea, nada más que nos ponemos como esta limitación que hablábamos la vez pasada de que no, yo quién soy para iluminarme o vivir sin ego, no. Exacto. Yo creo que todos lo hemos hecho, el simple hecho de un momento de ocio, estás viviendo el momento presente 100%, sí. ¿no? La meditación, todos estos temas, ¿no? Y es eso, es... El ego, al final de cuentas, cuando yo tengo una herida hacia mi padre, cuando yo tengo una herida hacia otra persona, yo estoy viviendo en el pasado. O sea, estoy recordando y estoy trayendo esas heridas al presente y como en el pasado me sentí rechazada, pues en este momento lo vuelvo a traer y si yo me topo con una persona que me rechaza, vuelve a surgir esa herida del pasado, pero es porque el ego está viviendo en el pasado. En cambio, si empezamos a decir, a ver, ahorita, en este momento, ¿me quieres? Pues sí, sí te quiero. Ya está. ¿No me quieres? No me quieres. Y no tengo por qué sentirme ofendida a que no quieras estar conmigo, porque todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos objetivos diferentes, planes diferentes. Entonces, ahí ya estás viviendo el momento presente. O sea, ya no estás de que, híjole, no, es que sí, yo sabía que no soy buena porque toda mi vida mi papá me dijo que esto, que el otro, que aquello. O sea, dejas atrás tu pasado y estás viviendo en este momento presente. Yo creo que es muy posible poderlo hacer. Obviamente, en lo personal creo que se trata de práctica y ser cada vez más consciente, claro lo que decías, cada que surge una situación me hago consciente de esa situación y entonces, como decía también Marta Salvat, yo elijo, la vivo desde el amor o la vivo desde el ego y desde el ego es me victimizo, me culpo, me voy al pasado, mi papá, todo ese tema, mi mamá, me violaron, etcétera, etcétera. En cambio, la puedo vivir desde el amor de a ver cómo quiero vivirlo hoy, cómo quiero que mi vida sea hoy.
¿no? Y eso ya es un avance, por así decirlo. Obviamente pasamos otra situación y volvemos a regresar al ayer o al futuro, preocupados, todo el tema, pero lo importante es que volvamos a ser conscientes, y es como la meditación, es repetirlo una y otra y otra y otra vez hasta que se te haga hábito, y de verdad se puede. Exacto. Entonces, de todo esto que dices y que hemos compartido, las preguntas son, ¿hay que eliminar el ego, sí o no? ¿Y cuál es el propósito? Si bien de tener ego o si bien de eliminarlo o de disminuirlo. Entonces, en resumen, y ahorita me vas ayudando a complementar, esto que estamos hablando de vivir en el presente, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante vivir en el presente? Pues si lo vemos desde un aspecto funcional, un aspecto práctico, cuando uno vive en el pasado y en el pasado viviste experiencias traumáticas o dolorosas, pues simplemente vas a generar una especie de depresión. O sea, vivir en el pasado, una persona deprimida es porque su mente está en el pasado. Una persona ansiosa, estresada es porque su mente está en el futuro. Entonces no está disfrutando el presente. También una persona que 100% está en el presente, en este día a día, puede ser que no planee, no aprenda del pasado, pero digamos que el estar planeando el futuro, tener objetivos y el estar recordando cosas del pasado no es vivir ahí, simplemente es utilizarlo a tu favor. Como herramienta. Como herramienta, pero lo ideal es estar en el presente. ¿Para qué? Para gozar, para disfrutar, para experimentar, para tener un gozo más profundo, para ser más felices, ¿no? Eso sería como la primera parte de por qué es importante esta parte del desvanecimiento del ego. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Cuáles son los propósitos del ego o del desvanecimiento del ego? Yo creo que el propósito del desvanecimiento del ego, que como decías, bueno, se tiene que eliminar, no, regresamos a lo mismo. Bueno, al menos en lo personal, también coincido en que no es que se tenga que eliminar el ego desde, o sea, tomando en consideración que la definición del ego es la identidad, ¿no? Pero sí hay que eliminarse tomando la definición de qué es lo que te produce sufrimiento, ¿sale? Entonces yo creo que, hablando desde estos dos conceptos, sí se puede eliminar, pero no tu identidad. No sé si me voy a entender. Complementando, sería como, o sea, soy Abel, no elimino que soy Abel, exacto, pero soy consciente que esta simplemente es una identidad, una experiencia, y que no estoy separado de ti, porque lo que te duele, me duele. Naciste de lo mismo que yo nací. Entonces hay una interacción, una interdependencia entre tú y yo, el universo, las plantas. Claro. Vivo como un ecosistema. Exacto. Saber, como dice Bruce Lipton, que pues hay millones de células y de organismos interactuando para que yo esté aquí siendo consciente de. Entonces yo no soy una persona, no soy Abel, somos un equipo acá de células y de organismos y demás. Entonces yo no soy solo. Sí soy Abel, pero me reconozco y soy consciente de que hay muchas células interdependiendo de mí, el oxígeno, el sol, la luna. Somos un equipo, todos estamos conectados. Y fíjate que cuando logras ser consciente realmente de esta conexión intrínseca entre los demás, entre todas tus células que están en tu cuerpo y todo este tema, en lo personal considero, y te lo digo porque yo ya pasé por esa experiencia, de que te sientes completo. Entonces, cuando tú te sientes completo, no estás buscando afuera algo que te complemente, ¿no? Esto de la media naranja, o el dinero, o la casa, o todo este tema. O sea, es como que ves las cosas como herramientas, pero no como una pieza rompecabezas tuya, porque tú ya estás completo. O sea, no hay manera de que haya una pieza allá afuera porque tú ya estás completo. Todos somos piezas de rompecabezas de una misma unidad, una misma totalidad, pero tu identidad como tal no deja de existir, sin embargo, es consciente de que está completo en todos los sentidos. Y esto se me hace increíble porque creo yo que mucho de los grandes problemas que hay en la humanidad es esta necesidad de buscar afuera algo que nos complemente. Exacto. El dinero, que no está mal la parte del dinero, como digo, es una herramienta, pero estamos constantemente buscando afuera, pensando que un carro nos va a dar la felicidad, pensando que una pareja nos va a dar la felicidad, pensando que hijos inclusive, ¿no? ¿Cuántas parejas hay que tienen hijos para salvar el matrimonio, o para ser realmente felices? Y realmente estamos como buscando siempre afuera. Cuando tú te vas hacia adentro y te das cuenta que ya eres todo, que no estás separado realmente, o sea, realmente no estás separado, pero que en este juego, en este videojuego, en esta vida, tenemos un personaje, tenemos un avatar, ¿no? Con el que nos tocó jugar las reglas de esta vida,
pues lo ves totalmente diferente. Dices, ¡ay, qué padre! O sea, este es mi juego, pero entonces lo que yo hago sí te afecta a ti. Y lo que tú haces sí me afecta a mí. Y entonces le da mucho más sentido, creo yo, a tu vida, porque entonces nunca te sientes solo. Y es algo bien padre, porque realmente creo que la mayoría de la gente todo el tiempo se está sintiendo sola, aunque está con gente, pero se siente vacío, se siente solo, siente que algo le hace falta. Pues yo creo que el tema es ese. Ya más adelante hablaremos más sobre la separación, porque hemos estado hablando de esta palabrita, pero hay una frase de Curso de Milagros que me gusta, no sé si va literalmente así, pero creo que es, la separación es una broma de la cual el Hijo del Hombre olvidó reírse. ¿Por qué lo dice así? A mí me encanta esa frase, porque realmente es así. O sea, pensamos que estamos separados, pero si nos diéramos cuenta microscópicamente cómo está todo interconectado, veríamos la gran obra de Dios, de la unidad, de la fuente, y que no estamos separados. Por tanto, lo que tú dices, no podemos sentirnos solos. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos solos? La percepción. O sea, la percepción errónea que tenemos, la forma en que interpretamos, es lo que nos está completamente afectando. Entonces, el tema y el propósito, al final de cuentas, de trabajar con el ego es precisamente darnos cuenta de esto. Independientemente si es para solamente ser feliz genuinamente. ¿Qué es ser feliz genuinamente? Por ejemplo, desde el budismo, vivir sin apegos y sin aversiones. Pero que no se confunda esta rigidez de qué es vivir sin apegos y sin aversiones. Recuerdo que por ahí vi algún video o algo que le preguntan a un monje budista. Entonces, ¿ustedes viven sin apegos? Esa es la idea. Ok, entonces si yo te presento un caramelo y un chocolate, no eliges ninguno. Y él dice, no, me encantan los chocolates, dame un chocolate. Y entonces, ¿cuál es el apego o cuál es el no apego? Dice, no, a mí me gustan los chocolates y yo los voy a preferir por sobre los caramelos. Pero si no hay chocolates, aquí no pasa nada. Exacto. No los sufro. Eso es el desapego, no quiero chocolates ya, no quiero dinero, no quiero el amor de mi vida. No quiero ropa, porque también es un apego al final de cuentas. No se trata de eso, se trata de ya no lo veo como una necesidad para yo sentirme feliz. O ya no lo veo si no lo tengo como algo que se sufre. No, está, qué padre lo disfruto, no está, disfruto lo que hay. Eso es el desapego, eso es el no tener aversión. Y eso es el ver con sabiduría las cosas, el poder disfrutar lo que hay, lo que no hay, el ir viviendo el presente más que las expectativas y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, fíjate que esto que tú mencionas, el último propósito, yo creo, de todo lo que hemos trabajado nosotros, de todo lo que he leído, estudiado y todo el tema, yo en lo personal sí considero que eliminar el ego, disociar el ego o vivir el ego desde la manifestación divina es más que nada sentirte pleno en todos los sentidos de tu vida, ¿no? Y que es exactamente lo mismo que estás mencionando. Te sientes pleno, te sientes tan contento, tan feliz. Esto no quiere decir, ojo, tampoco, una, que no tengas cosas como tú lo mencionabas, y dos, que no sientas dolor. Porque luego también, y regresamos a lo mismo que vimos en la sesión pasada, no quiere decir que nos hagamos Superman y que nos sintamos y que nos golpeen y sea como, no importa, no pasa nada, sígueme golpeando, al cabo que yo vivo en el presente y soy feliz. No. Obviamente hay dolor, obviamente si se te muere un familiar, pues vas a sentir dolor, si te cortan, vas a sentir dolor, ¿no? Pero es vivir ese dolor en ese momento, no traerlo una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, cuando ya pasaron 10, 15 años, ¿no? O sea, eso ya es sufrimiento, que es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es lo que estás pasando en ese momento, lo vives y es válido vivirlo porque es normal, es natural. Pero por otro lado el sufrimiento es estar recordando constantemente por la mente, o sea, a través de la mente, traer ese recuerdo aquí, ¿no? Dice Joe Dispenza que el enojo, por ejemplo, te dura 8 segundos bioquímicamente. Entonces dices, imagínate una persona que está enojada durante 10 años, ¿cuántas veces tiene que volver a traer al presente un recuerdo del pasado para seguir enojado una vez? La gente que vive en depresión, la gente que vive amargator, Exacto. Está haciendo eso, está rumiando, está regresando. Eso tú lo puedes controlar. Entonces tú puedes controlar tu felicidad, tú puedes controlar tu sufrimiento, pero no lo hacemos. Para esto es este tipo de reflexiones, para que nos demos cuenta que tenemos más poder del que creemos, ¿no? Exacto. Y el ego, al final de cuentas, es como esta parte que menciona también Borja en un video que él hace, hablando del ego, es que la oscuridad surge del ego.
y que no está mal, ¿no? Regresamos a lo mismo, porque gracias a todos estos sentimientos de tristeza, frustración y todas estas situaciones negativas que pasamos a lo largo de nuestra vida, podemos entonces decidir ver nuestra propia luz. Entonces decimos, va, si mi papá me rechazó, si mi papá me abandonó, si fulanito me hizo esto y esto, ok, de ahí yo perdono, sano, suelto, y esto me va a generar una luz mucho más potente, por así decirlo, que voy a poder compartir con los demás. Entonces, cualquier otra persona que esté pasando la misma situación que yo pasé, le voy a poder ayudar o le voy a poder compartir más que nada mi proceso para que cree una conciencia diferente de la situación que está viviendo, ¿no? O sea, que la vea desde una perspectiva diferente, que no se enganche con victimismo, con por de mí, no, que tome las riendas de su vida, que se haga responsable de ello. Y para eso es un poco la parte de disociar el ego o de vivir desde el amor, ¿no? Es cómo puedo yo de esta situación oscura que surja mi luz, ¿no? El amor. Exactamente. Y bueno, también, ya casi por último, si lo vemos más desde corrientes espirituales, también el desvanecimiento del ego ayuda a que te puedas iluminar, a que reconozcas tu verdadera esencia. En el budismo, cuando uno vive en la vacuidad, que la vacuidad digamos que es la nada, pero no la nada entendiéndose comúnmente como nada, sino como una ausencia de significación, de interpretación, uno ahí, dicen, yo no me he iluminado, uno ahí dicen que experimenta y por fin se da cuenta, hace una conciencia y una claridad de la unidad, o sea, de mi verdadera naturaleza búdica o del origen, de que todo está interconectado. Dicen que cuando el Buda se iluminó bajo ese árbol que estaba meditando, él lo que hizo fue reconocer todas sus vidas pasadas, pudo verlo todo holográficamente, en lugar de temporalmente, holográficamente, y se dio cuenta de su verdadera naturaleza, de cada paso que ha dado en sus pasados, en sus vidas pasadas, cada paso cómo contribuyó para que él estuviera ahí sentado, iluminándose, reconociendo su origen. Y aún así no desapareció, no se elevó, no, vivió todavía 50 años más aproximadamente practicando y diciendo, y también hay textos no oficiales donde dicen que cuando se enteró de que su esposa murió, pues se sintió mal, lloró, por supuesto, o sea, no porque uno esté eliminado ya no siente como tú dices, ¿no? Pero ya reconoce la verdadera esencia, reconoce la naturaleza de las cosas, no se engancha, vive en una paz mucho mayor. Lo que tú decías la vez pasada de los experimentos que se hacen con personas que han meditado mucho, que ya no hay como estos, ¿cómo decirlo? O sea, un sufrimiento Ajá. antes de que la situación suceda y después de que la situación suceda. Es como que están en ese momento sufriendo, claro, sucede, bioquímicamente. Pero... Exacto, pero bajan rápido, es una recuperación más rápida del estrés. Así es. Como conclusión, sean más como niños. si no os hacéis como niños, no entraréis al reino del cielo. Sí, la verdad es que creo que, y esto ahorita que tú mencionabas, todos nacemos iluminados, desde mi perspectiva, porque nacemos sin un ego, nacemos sin una identidad, sin una personalidad, sin el juicio, ¿no? O sea, nacemos realmente, como decíamos, inocentes en todos los sentidos. Fíjate, perdón, esto que acabas de decir, tienes razón y qué bueno que me lo recuerdas. Yo acabo de decir, yo no sé, nunca he estado iluminado. Quizás sí, quizá ya estaba iluminado. De hecho, ya estamos iluminados. Ya estamos iluminados, de hecho. Todos, no nada más nosotros. Ajá, no. Se van a decir no, nada más nosotros. Estos se creen iluminados. No, sí, ya estamos iluminados. De hecho, una vez escuché algo que me encantó. Me dice, ¿quieres conocer a alguien iluminado? Ve a un lugar donde estén haciendo un niño. Ese niño está iluminado, sí. Porque no tiene no tiene interpretaciones, está iluminado, está en el eterno presente, está conectado con todo. Sí. Pero llega aquí, le decimos Toñito, tú Eso tienes no que hace. hacer, no se hace, deber ser, etcétera, y entonces empieza una capa que oculta la iluminación, que se llama ego. Eso es. Claro, que fue lo que dijimos la vez pasada, pero me encanta esto que acabas de mencionar, el deber ser, ¿no? El cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte. Y bueno, nada más retomando rapidísimo antes de terminar, esta parte de que cuando tú estás conectado, realmente desde una perspectiva de Lucas, que decía él que el ego es una herramienta para manifestar tu ser, o sea, tu verdadera esencia, cuando tú estás conectado hay una diferencia entre los deseos o pensamientos del ego y los deseos del verdadero ser o de tu corazón, ¿no? Si lo quieres llamar de esta manera. Entonces él mencionaba, cuando tú empiezas con este proceso del despertar, de mejorar tu vida en todos los sentidos, puede que te topes con situaciones difíciles donde te toque
sentir realmente qué es lo que quieres, no el deber ser. Por ejemplo, el de verdad quiero ser madre, o sea, porque estamos como muy de que hay que ser mamá, hay que casarse, hay que tener un trabajo, hay que ir a la universidad, bla, bla, bla. Entonces, cuando realmente dices, Pero ¿qué a es lo ver, que tú quieres? exacto, ¿qué es lo que mi esencia siente? Porque para mí esto, bueno, ya lo sabes, la intuición, ¿no? ¿Qué es lo que mi esencia realmente siente? Que es esta parte de tu ser, esta parte de tu alma. Y el ego me va a ayudar a que se manifieste. O sea, mi personalidad me va a ayudar a que esto se manifieste. Y esto es increíble. Por eso esto que dices de los niños, fíjense, observen a los niños y dense cuenta cómo los niños viven súper felices, viven plenos, viven contentos. Simplemente. Sí, todo el tiempo están experimentando. Ok, súper. Entonces, como sugerencia y también a modo de conclusión de mi parte, si queremos ser felices genuinamente, la clave está aquí, en la forma en que percibimos, en los significados que atribuimos a las cosas, en la forma en que interpretamos. Entonces, dejemos como sugerencia de ver que el problema está allá afuera, dejemos de victimizarnos, dejemos de culpar y empecemos a trabajar desde dentro. Ahí es donde está la clave, ¿va? Claro, ir hacia adentro. Así es. Gracias por vernos y escucharnos en este podcast. Nos vemos en el siguiente. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, Carla. Gracias. Hasta luego.